No durarás ni una noche conmigo, dijo ella con voz firme como el acero y mirándome desafiante, como si me retara a demostrar que se equivocaba. Soy Caleb Rowan, tengo 28 años, soy un antiguo paramédico convertido en contratista de seguridad y acababa de terminar de instalar el último sistema de alarma en el ático de Elena Ashford cuando ella me lanzó ese reto. Elena, una magnate de la tecnología de seguridad de 32 años, que se había hecho a sí misma y cuya fortuna ascendía a 30 millones de dólares, se encontraba junto a las ventanas del techo de su casa de Florida, con vistas a Los Ángeles. Con los brazos cruzados, su expresión era una mezcla de advertencia y resignación. Acepté el reto, respondí. No por arrogancia, sino porque había visto las señales durante nuestras 3 semanas de trabajo juntos, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que se sobresaltaba con los ruidos repentinos, las puertas con triple cerradura, los monitores de seguridad parpadeando en cada habitación como centinelas que protegían contra amenazas invisibles. Se giró bruscamente, sorprendida por mi respuesta. No entiendes a lo que te estás comprometiendo. 5 hombres antes que tú han dicho lo mismo. A medianoche ya se habían ido. Al amanecer habían bloqueado mi número. Pero yo no era como esos hombres. Había crecido viendo a mi madre luchar contra las pesadillas nocturnas tras escapar de un matrimonio abusivo. Había pasado 7 años como técnico de emergencias médicas, sacando a gente de sus momentos más oscuros. Sabía cómo era el trauma cuando vestía ropa cara y vivía en una fortaleza disfrazada de apartamento de lujo. ¿Qué te pasó?, le pregunté con delicadeza, observando cómo se le tensaba la mandíbula. No respondió de inmediato. Solo se quedó mirando las luces de la ciudad como si guardaran secretos que no podía compartir. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron mesuradas, ensayadas, como si hubiera ensayado antes este discurso de rechazo. Hace 2 años, alguien entró a robar. Luché contra ellos, pero desde entonces no he vuelto a dormir una sola noche. Lo que ves ahora, esta exitosa mujer de negocios, solo existe durante el día. Cuando oscurece, me convierto en otra persona completamente diferente. Alguien con quien nadie puede lidiar. La forma en que lo dijo, tan natural, tan derrotada, me indicó que ya me había descartado. Pero lo que ella no sabía era que me había enamorado de ella desde el día en que corrigió mi esquema de cableado, con la confianza de alguien que había construido su imperio desde cero. Lo que ella no sabía era que me había fijado en que le temblaban las manos cuando firmó los documentos finales de la instalación aquella tarde. Lo que ella no sabía era que yo no estaba allí solo para demostrar algo. Estaba allí porque verla sufrir sola ya no era una opción con la que pudiera vivir. Entonces, ¿qué pasa esta noche?, pregunté, dejando deliberadamente mi bolsa de herramientas, dejando claro que no me iba a marchar. ¿Qué estoy aceptando realmente? Me estudió durante un largo momento, buscando las grietas, el momento en el que me diera cuenta de mi error y me retirara. Luego se dirigió a su mueble bar, se sirvió 2 dedos de whisky que no bebería y dijo: a las 10 de la noche llegará la primera pesadilla. A medianoche tendré mi primer ataque de pánico. A las 2 intentaré echarte porque no podré soportar ver a otra persona mirándome con lástima. A las 4 me verás en mi peor momento. Y si por algún milagro sigues aquí al amanecer. Hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente. Bueno, nadie ha llegado nunca al amanecer. Miré mi reloj. Son las 47 p.m. Falta 1 hora y 13 minutos para la primera prueba. Entonces supongo que estamos a punto de hacer historia, dije, mirando a sus ojos incrédulos con firme certeza. Pero cuando el horizonte de Los Ángeles comenzó a oscurecerse fuera de esas enormes ventanas, y vi como todo el lenguaje corporal de Elena pasaba de la confianza corporativa a algo frágil y cauteloso, una pregunta se me grabó en la mente. ¿Qué había sucedido exactamente durante ese allanamiento de morada que había dejado a una mujer tan fuerte, tan convencida de que era incapaz de ser amada después del anochecer? ¿Y qué descubriría sobre Elena Ashford en las próximas 9 horas que otros 5 hombres no pudieron soportar?
La verdad que ella estaba tan segura de que me haría huir antes de que el sol tuviera oportunidad de salir. La siguiente hora transcurrió en un silencio cauteloso. Elena se movía por su ático como un soldado preparándose para la batalla. Comprobó todas las cerraduras 2 veces, pasando los dedos por los pestillos con precisión experta. Ajustó los monitores de seguridad, cuyo resplandor azul proyectaba sombras en su rostro que la hacían parecer más joven y vulnerable que la titán corporativa que había visto negociar contratos millonarios por el altavoz del teléfono. La vi correr las cortinas opacas de aquellas enormes ventanas, encerrándonos en un capullo de luz artificial. La ciudad desapareció. Estábamos solos. «Aún puedes irte», dijo sin mirarme, con la mano suspendida sobre la última cortina, sin juzgar, sin rencor. «Solo tienes que salir por esa puerta y fingiremos que esta conversación nunca ha tenido lugar». Su voz transmitía el peso de alguien que ya había dicho lo mismo a otros antes, alguien que esperaba que yo lo aceptara. Me quedé plantado en su sofá de cuero, con las botas aún polvorientas por el trabajo del día. «No voy a ir a ninguna parte, Elena». Dejó caer la cortina. La habitación parecía ahora más pequeña, íntima, pero no en el sentido romántico, sino porque las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Se sentó en la silla frente a mí, con la postura rígida y las manos agarradas a los reposabrazos como si estuviera atada a una montaña rusa, esperando la caída. «Háblame de tu madre», dijo de repente. «Has mencionado sus terrores nocturnos. ¿Cómo eran?» La pregunta me pilló desprevenido, pero entendí lo que estaba haciendo. Me estaba poniendo a prueba, evaluando, tratando de averiguar si realmente sabía en lo que me estaba metiendo o si solo era otro tonto, bien intencionado que pensaba que el amor lo podía arreglar todo. Se despertaba gritando. Respondí con sinceridad. 3 o 4 veces por noche. A veces volvía a estar en esa casa, con él, reviviendo cada momento. Mis hermanos se escondían bajo las mantas, pero yo aprendí a sentarme con ella, a cogerle la mano, a recordarle dónde estaba, quién era, que estaba a salvo. Elena aflojó ligeramente el agarre de los reposabrazos. «¿Y te ayudaba que estuvieras allí?» Acabé asintiendo. No de inmediato. Le llevó años, pero aprendió a confiar en que, cuando se despertara, habría alguien allí, que ya no estaba sola. Algo brilló en el rostro de Elena. Quizás esperanza, o el recuerdo de la esperanza antes de que fuera aplastada por la decepción. El último, Marcus, aguantó hasta las 3 m más que la mayoría. Me abrazó durante la primera pesadilla y me tranquilizó cuando tuve un ataque de pánico. Pero cuando me desperté por segunda vez, cuando los gritos comenzaron de nuevo, lo vi en sus ojos. Esa mirada como si se hubiera apuntado a una película de terror y no se hubiera dado cuenta de que era un programa doble. Su voz bajó de tono. Se marchó mientras yo estaba en el baño. Ni siquiera se despidió. 2 días después me envió un mensaje diciendo que no podía hacer lo que yo necesitaba, como si fuera un electrodoméstico roto que había intentado arreglar y había abandonado. La amargura de sus palabras era tan aguda que cortaba. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, acortando la distancia entre nosotros sin invadir su espacio. «Yo no soy Marcus, y tú no estás rota, estás sobreviviendo. Hay una diferencia». «¿La hay?», preguntó ella. Y por primera vez desde que la conocí, escuché una pregunta genuina en su voz en lugar de un desafío. Porque desde donde estoy, sobrevivir se parece mucho a estar rota. Construí una empresa de $30 millones, protegiendo a la gente de lo mismo que me destruyó a mí. Vivo en una fortaleza, apenas duermo, alejo a todos los que se acercan. Dime cómo eso no es estar roto, Caleb. Antes de que pudiera responder, su reloj pitó. 9:47 p.m., 13 minutos para la primera pesadilla. Elena se levantó bruscamente, con movimientos espasmódicos por la tensión. «Voy a ponerme algo más cómodo. Cuando vuelva pediremos la cena». Intenta actuar con normalidad un poco más. Finge que es una noche normal. Se detuvo en la puerta de su dormitorio, de espaldas a mí. «Gracias por quedarte tanto tiempo». La mayoría no pasa de la explicación. Esperé a que se cerrara la puerta,
Luego me levanté y caminé hacia las ventanas cubiertas. Corrí ligeramente una cortina, lo justo para ver las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente abajo. En algún lugar allá abajo, millones de personas vivían sus vidas normales, ajenas a la batalla que estaba a punto de librarse en este ático sellado. Pensé en mi madre, en las noches que pasé de niño escuchándola llorar, sintiéndome impotente y pequeño. Pensé en mis años como paramédico, en todas las personas a las que había ayudado en sus peores momentos y en todas las que no pude salvar. Pero esto era diferente. No se trataba de un desconocido desangrándose en una ambulancia ni de un paciente al que entregaría en la puerta de urgencias. Se trataba de Elena, la mujer que había pasado 20 minutos explicándome con tanta pasión los defectos arquitectónicos de mi instalación de seguridad que me había enamorado un poco de su brillante y complicada mente. La mujer que me traía café todas las mañanas, recordando después de una conversación que lo tomaba solo con un terrón de azúcar. La mujer que se reía de mis terribles chistes sobre los disyuntores y me hacía sentir que tal vez no era solo un paramédico acabado, que se ganaba la vida a duras penas con trabajos de contratista. La puerta del dormitorio se abrió. Elena salió con unos sencillos pantalones de chándal grises y una sudadera con capucha de Georgetown demasiado grande que había visto días mejores. Llevaba el pelo suelto, cayéndole por los hombros, y sin su armadura corporativa de trajes a medida y maquillaje perfecto, parecía más suave, más joven, más parecida a la chica que debía de haber sido antes de que el mundo le enseñara a levantar muros. ¿Georgetown?, le pregunté, señalando la sudadera con capucha. Esbozó una pequeña sonrisa. Licenciatura, informática y empresariales. Parece que fue hace toda una vida, cuando podía dormir en las habitaciones de la residencia y no comprobar las cerraduras 17 veces. Pedimos comida tailandesa, ella eligió, y durante 30 minutos casi conseguimos ser normales. Me contó que había construido su primer sistema de seguridad en la universidad, cómo había empezado con un prototipo en su habitación de la residencia y lo había convertido en una patente que le había permitido crear su empresa. Yo le conté la peor llamada a la que había respondido como paramédico. Un choque múltiple de 5 coches en el que sostuve la mano de un hombre moribundo y le mentí diciéndole que su familia le estaba bien. Nos reímos. Comimos pad thai directamente de los envases. Durante 30 maravillosos minutos vi quién era Elena Ashford cuando no estaba en guerra consigo misma. Entonces sonó la alarma de su teléfono. Eran exactamente las 10 de la noche. Se le borró el color de la cara. Dejó la comida y le empezaron a temblar las manos. «Es la hora», dijo en voz baja. «Necesito acostarme ahora». La pesadilla siempre llega a los 10 minutos de las 10. Es como si mi cerebro tuviera un horario. Se puso de pie tambaleándose ligeramente y yo extendí la mano para sostenerla. Se estremeció al sentir mi contacto, pero no se apartó. «Puedes sentarte en la silla junto a la cama. No me toques cuando empiece, a menos que me esté haciendo daño. No intentes despertarme demasiado rápido. Solo quédate ahí. O no. Las puertas están abiertas. Aún puedes irte». La seguí al dormitorio. Era austero, casi monástico. Una cama king size con las esquinas milimétricamente rectas. Una única mesita de noche con medicamentos alineados como soldados. Una silla colocada exactamente donde ella me indicó que me sentara. Sin fotos, sin objetos personales, sin nada que la anclara a buenos recuerdos. Se metió en la cama y se cubrió hasta la barbilla a pesar del calor que hacía en la habitación. Sus ojos encontraron los míos en la tenue luz del pasillo. «Caleb, cuando veas lo que pasa, cuando veas en quién me convierto, recuerda que te lo advertí. Recuerda que te di la oportunidad de marcharte». Luego cerró los ojos y vi cómo la mujer más fuerte que había conocido se transformaba en alguien pequeño y asustado, esperando a que llegaran los demonios. La pesadilla llegó a las 10:07 p.m. En un momento, Elena estaba tumbada, inmóvil. Su respiración era constante y controlada. Al momento siguiente, todo su cuerpo se tensó. Abrió los ojos de golpe, pero no veía esta habitación, esta seguridad, este momento. Estaba en otro lugar completamente diferente.
Un lugar oscuro y terrible que solo ella podía ver. Un gemido bajo escapó de su garganta, luego otro, convirtiéndose en algo que me oprimía el pecho. Sus manos agarraron las sábanas, retorciéndolas hasta hacer nudos. Entonces comenzaron los gritos. No eran los gritos de alguien sorprendido o asustado. Eran gritos primitivos, el sonido de una persona luchando por su vida. Su cuerpo se debatía contra atacantes invisibles, sus piernas pateaban, sus brazos golpeaban sombras que solo ella podía ver. No, no, quítate de encima, aléjate, jadeaba entre gritos, con la voz ronca y desesperada. Me quedé en la silla, tal y como me había ordenado. Todos los instintos de mi cuerpo me pedían a gritos que interviniera, pero sabía que no debía hacerlo. No era mi lucha la que debía interrumpir, era la suya, y yo debía vigilarla para que sobreviviera. Rodó violentamente hacia un lado, a punto de caerse de la cama. Entonces me moví, no para despertarla, sino para colocarme de manera que no se golpeara contra el suelo. Su puño impactó contra mi hombro con tanta fuerza que me dejó un moratón, pero apenas lo noté. Había recibido golpes peores en el campo. Lo que me dolía era verla revivir ese horror, ver el terror grabado en cada rasgo de su rostro. «Estás a salvo, Elena», le dije en voz baja, sin esperar que me oyera, pero necesitando decirlo de todos modos. «Estás en tu casa, estás a salvo, yo estoy aquí». La pesadilla duró 12 minutos. Cuando por fin se despertó, se incorporó jadeando como alguien sacado de aguas profundas, con los ojos desorbitados y desenfocados. Tardó 30 segundos en recordar dónde estaba y quién era yo. Cuando por fin me reconoció, algo peor que el terror apareció en sus ojos. Vergüenza, una vergüenza profunda y aplastante que la hizo apartarse de mí, con los hombros temblando. «Es el número 1», susurró con voz ronca, destrozada por los gritos. «¿Todavía crees que podrás aguantar hasta el amanecer?» Cogí la botella de agua de su mesilla de noche y se la ofrecí. La tomó con manos temblorosas, bebiendo profundamente, evitando mi mirada. «¿Qué hora es?», preguntó. «Las 10:19», respondí. Se rió, un sonido amargo y sin humor. «Quedan 9 horas y 41 minutos. Apenas has empezado». Las horas que siguieron fueron un descenso al infierno privado de Elena, y yo fui su único testigo. A medianoche, tal y como ella había predicho, le sobrevino el ataque de pánico. Estábamos en la sala de estar. Ella había insistido en levantarse de la cama y caminaba de un lado a otro de su ático como un animal enjaulado, comprobando compulsivamente las cerraduras y los monitores de seguridad. De repente se detuvo en seco y se llevó la mano al pecho. «No puedo respirar», jadeó, con los ojos muy abiertos por el terror. «Caleb, no puedo respirar. Algo va mal». Reconocí los síntomas inmediatamente. Hiperventilación, taquicardia, la absoluta convicción de que la muerte era inminente. La guié hasta el sofá, me senté a su lado y le cogí la mano. «Estás teniendo un ataque de pánico. Tu cuerpo cree que estás en peligro, pero estás a salvo. Necesito que respires conmigo. Inspira durante 4 segundos. Aguanta la respiración durante 4 segundos. Exhala durante 4 segundos». Ella negó violentamente con la cabeza. «No puedo. Me estoy muriendo. Algo va mal. Llama al 911». Pero le agarré la mano con más fuerza, con voz firme y tranquila. «No te estás muriendo. He visto morir a gente. Esto no es eso. Respira conmigo, Elena. Inhala 2, 3, 4». Tardé 20 minutos en tranquilizarla. 20 minutos contando respiraciones y recordándole que su cuerpo le estaba engañando, que el peligro había pasado hacía 2 años. Cuando su respiración finalmente se normalizó, se derrumbó contra el sofá, agotada y humillada. «2 menos», susurró. «Ahora viene la parte en la que intento que te vayas». Tenía razón. A las 12 emocionalmente, después de que otra pesadilla la hubiera destrozado y la dejara temblando, Elena se volvió contra mí. «¿Por qué sigues aquí?», exigió, con voz aguda por la ira que en realidad estaba dirigida a sí misma. «¿Qué quieres de mí? ¿Lástima?
La satisfacción de hacerte el héroe. ¿Crees que si te quedas el tiempo suficiente, caeré en tus brazos, agradecida y curada? Las palabras estaban diseñadas para herir, para alejarme, para confirmar su creencia de que era demasiado para cualquiera. Respondí a su ira con la tranquila verdad. Estoy aquí porque me preocupo por ti, porque te he visto durante 3 semanas siendo brillante, fuerte y aterrorizada, todo al mismo tiempo. Porque mereces que alguien se quede. Se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. Todo el mundo dice eso. Luego ven esto y se dan cuenta de que no valgo la pena. No soy un proyecto que puedas arreglar, Caleb. Estoy rota de una forma que no se cura. Yo también me levanté, pero no me acerqué a ella. Tienes razón, no eres un proyecto. Eres una persona que ha sobrevivido a algo horrible. Y quizá siempre lleves contigo estas cicatrices. Quizá las pesadillas nunca desaparezcan del todo. Pero eso no significa que tengas que enfrentarte a ellas sola. Eso no significa que no seas digna de ser amada. Entonces se giró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes decir eso? Has visto lo que soy por la noche. Me has oído gritar. Me has visto derrumbarme. Y sigo aquí, dije simplemente. Esa es la cuestión, Elena. Sigo aquí. El cuarto momento llegó a las 4:00 am, la hora más oscura antes del amanecer. Otra pesadilla, peor que las demás, la sumió en la desesperación. Esta vez no solo revivió el ataque, revivió las secuelas, las preguntas de la policía, el juicio que nunca se celebró porque no había pruebas suficientes, el terapeuta que no pudo ayudarla, el prometido que la abandonó. Cada abandono, cada decepción, cada momento en el que le dijeron que siguiera adelante y lo superara. Todo salió a borbotones en sollozos entrecortados que parecían provenir de algún lugar más profundo que sus pulmones. Me acerqué a la cama, olvidándome de las reglas, y la abracé, no para detener el dolor, sino para sostenerla mientras lo atravesaba. Al principio se resistió, intentó empujarme, pero yo la sostuve. Te tengo, le repetí una y otra vez. Te tengo, estás a salvo. No me voy a ir, te tengo. Poco a poco su resistencia se desmoronó y se aferró a mí, llorando sobre mi pecho con una crudeza que hablaba de 2 años de reprimir todo. Cuando la tormenta finalmente pasó, cuando sus lágrimas se secaron y el agotamiento la sumió en el sueño, susurró contra mi hombro. ¿Por qué no te vas? Y yo le susurré, porque te amo, no a la versión de ti que existe durante el día. Te quiero a ti, con tus pesadillas incluidas. A las 6:14 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar las rendijas de las cortinas, Elena abrió los ojos por primera vez desde que la conocía. Había dormido más de 1 hora sin despertarse. Me miró parpadeando, confundida, y luego recordó. «Te has quedado», dijo, con voz llena de asombro e incredulidad. «¿De verdad te quedaste?» Le aparté un mechón de pelo de la cara. «Te dije que lo haría», dijo ella, incorporándose lentamente y mirando hacia las ventanas donde amanecía. «5 veces», dijo en voz baja. «Demostraste que me equivocaba 5 veces antes del amanecer. La pesadilla, el ataque de pánico. Cuando intenté alejarte, cuando me derrumbé, y ahora sigues aquí por la mañana». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Nadie ha llegado nunca al amanecer». Repitió las palabras que había dicho horas atrás, pero ahora tenían un significado diferente. Le cogí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. «Entonces supongo que realmente hicimos historia». Se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi hombro, y juntos vimos salir el sol sobre Los Ángeles. La noche nos había puesto a prueba a ambos de formas que nunca había imaginado, pero habíamos sobrevivido juntos. «Caleb», dijo ella en voz baja. «Sí, gracias por no rendirte conmigo». Le besé suavemente la cabeza. «Gracias por dejarme quedarme». Las pesadillas no desaparecerían de la noche a la mañana. Los ataques de pánico no se detendrían por arte de magia. La curación llevaría tiempo, paciencia
y probablemente más noches oscuras de las que ninguno de los dos podría contar. Pero mientras estábamos allí sentados, con la luz creciendo y la mano de Elena en la mía, supe una cosa con absoluta certeza. Ella nunca más tendría que enfrentarse sola a esas noches. Desafío aceptado, desafío ganado. No porque la hubiera curado o salvado, sino porque simplemente me había quedado. Y a veces eso es todo lo que es realmente el amor. La decisión de quedarse cuando todo lo demás te dice que huyas. La promesa de que, cuando caiga la noche, no estarás solo. La certeza de que alguien seguirá ahí cuando finalmente amanezca. Entonces, ¿desde dónde te estás viendo esto? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que todos tenemos batallas que no podemos ver, pulsa el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones, porque todo el mundo se merece a alguien que se quede. Todo el mundo se merece su propio amanecer. Y tal vez, solo tal vez, necesitabas oír eso.